de la siguiente manera: reciban de la corriente de acción y pensamiento Libertad el más fraterno de los saludos y el deseo de que vuestra actividad, que descontamos será exitosa, represente un empujón más en la batalla por lograr el triunfo en octubre. A continuación, hace uso de la palabra el vicepresidente de la República, contador Danilo Astori. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. En particular, gracias a todos quienes nos acompañan en este encuentro y han llegado hasta aquí hoy en condiciones climáticas no muy propicias, dicho sea de paso. Un saludo especial a los compañeros y las compañeras que están en la mesa. Un saludo especial a compañeros del Frente Amplio que también están con nosotros hoy aquí, testimoniando una vez más la unidad en la diversidad que es esta fantástica síntesis política que ha sido el Frente Amplio en la historia de Uruguay. Y mis felicitaciones a Fabiana por este aporte de juventud, de frescura y sobre todo de firmeza en los principios con que nos convoca a oponernos a esa iniciativa auténticamente retrógrada que es la de la baja de la edad de imputabilidad. Compañeros, compañeras, somos el Frente Liber Seregni y estamos aquí haciendo política. Somos frente porque aprendimos de esa fantástica síntesis que es el Frente Amplio, que el camino es el de la acumulación de fuerzas. Nos llamamos Liber Seregni no para adoptar un ropaje lujoso, que es el que entraña este nombre glorioso que hemos adoptado, sino porque nos identificamos con su conducta política, porque hemos aprendido mucho de él, porque hemos aprendido especialmente la lección de responsabilidad que nos ha dejado durante el transcurso de su trayectoria, porque hemos admirado su rectitud de procedimiento, su ética, su generosidad, su desprendimiento, su sacrificio al servicio del Uruguay y del Frente Amplio. Por eso nos llamamos Liber Seregni y por eso nos encontramos aquí para hacer política. Porque se hace política no solo cuando se deciden acciones que se ponen en práctica, también se hace política cuando se reflexiona, cuando intercambiamos opiniones, cuando pensamos colectivamente. Es más, a veces se hace mucho más política cuando se habla y cuando se escribe que cuando se toman acciones en la práctica, porque lo primero fue fundamental para llegar a lo segundo. Y por eso sentimos que estamos haciendo política en esta etapa fundamental del ciclo electoral de los uruguayos que estamos iniciando, con esto que podríamos considerar un verdadero lanzamiento hacia el futuro. Un lanzamiento que podríamos llamar de respuestas. De respuestas que tenemos que dar en primer lugar nosotros, a la gente. Obviamente no a las preguntas que nosotros quisiéramos que la gente formulara, que por lo general nos lleva a elegir las más fáciles, sino a las verdaderas respuestas de la gente, a las inquietudes. Por supuesto, sabemos que las respuestas nunca están totalmente finalizadas ni acabadas. Es más, como dice aquel recordado graffiti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Sin embargo, hay que insistir
en responder a la gente acerca de las auténticas preocupaciones que tienen en el país de hoy. Y también habrá respuestas de la gente, sobre todo en el último segundo del periodo habilitado para que el 26 de octubre comience a elegir el destino del país. El destino del país, el destino del gobierno por el que opte y los énfasis, los matices, las visiones, los enfoques que el pueblo uruguayo deseará que su nuevo gobierno tenga. También integran las respuestas de esta etapa del ciclo electoral las que va a dar el pueblo uruguayo. Nosotros podemos comenzar por decir algo que hemos venido repitiendo en las etapas precedentes. Un triunfo de la oposición sería un enorme retroceso en la historia del país. No están tan lejanos los tiempos, a pesar de que hay muchos jóvenes que se están incorporando a la política como Fabiana y que quizá no han vivido las peores circunstancias a las que estoy haciendo referencia. No hace tanto tiempo que se vieron las consecuencias de un largo proceso de deterioro en el Uruguay. Consecuencias que condujeron al Uruguay a una profunda crisis en todos los ámbitos fundamentales de la sociedad, el político, el económico, el social, el cultural. Un país con conductas muy mediocres en los campos del crecimiento, de la inversión, del empleo, de los ingresos de las familias y de los pasivos. Un país que incrementó notablemente la pobreza, la indigencia, deterioró la calidad de vida de tanta gente, tuvo crisis financieras, siempre resueltas por gobiernos que impedían que los banqueros quebraran, aunque sí quebraban las instituciones. Un país que tuvo el dudoso honor, el triste honor, deberíamos decir, de llegar a ser el segundo deudor más importante con el Fondo Monetario Internacional en todo el mundo en relación a su tamaño, a su producción y a su propia participación en el Fondo Monetario Internacional. No hace tanto que pasó esto en el país. Pero a los más jóvenes tendremos que construirles el relato y avivar la memoria, porque esto es lo que significaría para el Uruguay un retorno de la oposición. Una oposición en que triunfó la derecha. Perdió el wilsonismo en el Partido Nacional y perdió el vallismo en el Partido Colorado. Es la derecha la que encabeza las propuestas de los partidos fundacionales. Y es esa derecha la que, al desembarazarse del pasado, porque no habla del pasado, porque no asume responsabilidad, porque no se hace cargo, porque no hay la más mínima autocrítica de lo que pasó durante tanto tiempo y hasta hace poco en el Uruguay, que no nos habla de transformaciones profundas en absoluto, salvo para proponer eliminar alguna de las que hicimos nosotros. Y junto con esos silencios y esas omisiones, no hay en todo su discurso una agenda de derechos para nuestros compatriotas como parte de sus programas de trabajo en el futuro. La actitud, además, parece que está dejando de ser por la positiva, porque el otro día leí que algunos temas concentrarán la acción proselitista de los partidos fundacionales en esta etapa que se inicia. Y ahí se mencionan los problemas de ANCAP, los problemas del sistema de responsabilidad penal adolescente,
los problemas de Pluna y ahora, por si faltara alguno, también se agregan los sucesos que todos conocemos en el campo de la salud pública. La campaña por la positiva sospecho que se va a asentar fundamentalmente en estos temas e imaginarán ustedes con qué grado de virulencia. Pero esto es lo que representa hoy la oposición en el país. Y es por eso que tenemos que dejar hasta el último de nuestros esfuerzos, la última de nuestras energías en esta etapa que se inicia ahora, etapa decisiva, para lograr un nuevo triunfo del Frente Amplio, un tercer gobierno del Frente Amplio, otro gobierno del Frente Amplio. Obviamente, la pregunta la habíamos dejado planteada e incluso fue anunciada con anticipación. Y es la primera respuesta que queremos compartir hoy con ustedes. Ese gobierno en el que subrayamos la palabra otro, en el que destacamos un nuevo gobierno del Frente Amplio, tendría que representar más de lo mismo, más de lo que ya hemos hecho, más de lo que conocemos. Y nuestra respuesta es tajantemente negativa. Un nuevo gobierno del Frente Amplio tiene que representar más y mejores transformaciones profundas que las que hemos hecho hasta ahora. Tiene que representar más y mejor calidad en la gestión política. Tiene que abordar temas que todavía no hemos abordado o acerca de los cuales tenemos que seguir avanzando significativamente. Por eso decimos que no es más de lo mismo. Por eso decimos que un tercer gobierno del Frente Amplio tiene que tener novedad. Por supuesto que no estoy proponiendo ignorar lo que hemos hecho hasta ahora y lo que estamos tratando de seguir haciendo en este momento, en absoluto. Sin ello, no podríamos ni estar acá, ni hacer política proponiendo más y mejores transformaciones, profundas transformaciones en el país. Es que hay que evitar caer en una trampa. Y utilizo la palabra trampa porque es la que se utiliza crecientemente en nuestros países para analizar el momento en que muchos de nosotros en la América Latina estamos viviendo hoy. Momento en el que se crece un poco menos que antes. Momento en el que hay carencia de oportunidades comerciales que antes existían. Momento en el que hay incertidumbre por las políticas económicas que practican algunos de los países desarrollados. Momento en el que estamos disfrutando de niveles de crecimiento que ya alcanzamos y de niveles de vida de muchos compatriotas que antes no existían. Esto es una especie de incremento en la calidad de muchos compatriotas, en la calidad de vida de muchos compatriotas, que a su vez se traducen en nuevas exigencias sociales. Todo ese panorama concebido en su conjunto puede conducir a una tentación muy peligrosa, que es la tentación de poner el piloto automático y seguir navegando más o menos con los que se viene haciendo hasta ahora, más o menos con los mismos instrumentos, cuidando los mismos equilibrios y no haciendo demasiada intervención para cambiar ese rumbo. Seguir navegando con la convicción de que todo lo que se logró hasta ahora se mantiene. Ese sería un profundo error político.
porque la única manera de superar esta verdadera trampa, que así se llama en muchos de los análisis que se hacen al respecto, es la de hacer más y mejores transformaciones que sigan a las que ya hemos hecho en estos 2 periodos de gobierno y nos permitan dar un nuevo salto hacia el desarrollo económico y social del país y seguir construyendo un país de vanguardia. Tenemos que ir a la vanguardia. Y ser ambiciosos, ser audaces. Por supuesto que se gobierna arriesgando. Y arriesgando es que se logran esas transformaciones nuevas y más profundas que estamos necesitando en el Uruguay. Esa es la única manera de evitar esta trampa. Responder con más cambios que los que hemos hecho hasta ahora. Y por supuesto, nuestro foco tiene que estar en lo que siempre hemos llamado en la izquierda el mundo del trabajo. Nuestro foco fundamental desde el punto de vista programático. Ese foco que se asienta antes que nada en 3 pilares. Prosperidad, en primer lugar, equidad y calidad y excelencia. Prosperidad por apostar al crecimiento sostenido y recobrar niveles que el país sin duda puede alcanzar en el futuro. Equidad, porque es para nosotros en la izquierda como la otra cara inseparable de esa misma moneda. Y junto con la prosperidad y la equidad, la inclusión de nuestros compatriotas, sobre todo de los más débiles, de los núcleos más vulnerables, la excelencia. La excelencia que es la apuesta a dejar lo mejor de nuestros esfuerzos en pos de los mejores resultados que podemos y debemos obtener. Eso es el mundo del trabajo. Es prosperidad, es equidad, es excelencia. Pero no diríamos todo lo que pensamos al respecto, sino decimos también que el mundo del trabajo es la obligación ética de pelear por derechos y por más derechos, pero también asumir obligaciones y responsabilidades. Ser cada vez mejores significa ser cada vez mejores en el mundo del trabajo. Es creer y asumir la conciencia clara de que el éxito solo puede ser hijo del esfuerzo y que asumimos obligaciones y responsabilidades. Y cuando le fallamos a esas obligaciones y responsabilidades, le estamos fallando a nuestros compatriotas. El que sufre es el país entero. Y como parte del país entero, los que más sufren son los más débiles, los más vulnerables. Entonces, prosperidad, sin duda, equidad, sin duda, y junto con ellos, calidad y excelencia, pero derechos y obligaciones a cumplir, sabiendo que nos debemos a nuestros compatriotas y en cada paso que damos en la vida política estamos afectando la vida de los demás. Y naturalmente, esto es un sentido integral sobre cuya base intentamos, en un nuevo periodo de gobierno, seguir mejorando la calidad de vida de la gente, porque queremos, como parte de ese sentido integral, reconocernos todos recíprocamente, más allá de nuestras diferencias, de nuestra diversidad que tenemos que aceptar como miembros de esta sociedad. Promover la dignidad, construir ciudadanía, vivir en libertad, en democracia, con participación. Pelear por la equidad en el terreno del género, de las generaciones. Librar nuestra batalla diaria contra todo tipo de discriminaciones. Y al mismo tiempo construir
identidad colectiva entre todos. Esto es el mundo del trabajo y, por supuesto, sus características, sus rasgos más esenciales, el foco de esa apuesta audaz a más y mejores transformaciones en el Uruguay. Lo hemos dicho muchas veces, hay maneras de concentrar en ámbitos temáticos este nuevo esfuerzo que hay que hacer. Y como parte de esa comunicación que hemos hecho al respecto, hemos conformado dos grandes grupos de propuestas, las que tienen que ver con la capacidad física de un país que necesita ampliarla y profundizarla, y la capacidad humana de un país que, basado en este foco en el mundo del trabajo, tiene que encarar indispensablemente. Cuando hablamos de capacidad física, obviamente estamos refiriéndonos a la infraestructura de la que dispone nuestro país y con la que tenemos que trabajar. Y hemos referido siempre a las grandes áreas de esa infraestructura, a los transportes, a las comunicaciones, a los puertos y sus servicios, y al mismo tiempo a la energía. Hemos venido avanzando a diversas velocidades en estas áreas. Todas ellas serán en el próximo periodo de gobierno seguramente objeto de transformaciones muy profundas. El país las necesita indispensablemente. Y desde ya sabemos que necesitaremos una inversión extraordinariamente importante para atacar este tema neurálgico del Uruguay que viene. Inversión pública, inversión privada, inversión nacional, inversión del exterior. Estamos hablando de los mayores volúmenes en la historia del Uruguay. Eso es lo que hay que acometer en el próximo periodo. Y por eso importa tanto un tema que resulta absolutamente estratégico para los próximos años, que es la inserción internacional del Uruguay. Porque ese esfuerzo descomunal de inversión que va a tener que hacer el Uruguay no lo podrá hacer sin prestar especial atención a su inserción internacional. Y lo digo especialmente en tiempos en que más de una región importante del mundo se ha dado cuenta del error histórico de haber ignorado a la América Latina durante décadas. Y hoy, convencidos de ese error, están acercándose a nuestros países y proponiendo oportunidades que el Uruguay no debe desaprovechar, no puede desaprovechar. No se puede dar el lujo de subestimar o desconocer. Y por eso yo no vacilo en señalar que los pasos que el país pueda dar para aprovechar estas ocasiones son absolutamente fundamentales para modificar nuestra capacidad física hacia el futuro. Y sin mayor capacidad física no vamos a poder cumplir con ese programa de más y mejores transformaciones. De la misma manera, tendremos que actuar en el campo de la capacidad humana. Y a mí me gustaría simplemente recordar hoy 4 áreas fundamentales también con las que hemos venido trabajando en el Frente Liber Seregni, que son la educación, la promoción del conocimiento científico y tecnológico, los cuidados y la seguridad pública. 4 aspectos fundamentales, facetas, diría yo, distintas y complementarias de lo que puede sintetizarse en esa expresión que es capacidad humana. Sobre educación, en el Frente Liber Seregni hemos venido trabajando con compañeros y compañeras especializados en el tema, que han venido elaborando la propuesta
acerca de un sistema que complementa factores, que tiene conducción nacional y que establece roles y complementariedades a la luz de nuestro proyecto nacional, abarcando temas que van desde la infraestructura física del proceso educativo hasta la formación de educadores, pasando, desde luego, por nuevos contenidos que sean coherentes con nuestro proyecto nacional. Junto con los progresos en materia educativa, el país tiene que hacer enormes esfuerzos en la promoción del conocimiento científico y tecnológico, porque nosotros necesitamos precisamente apostar a la modernización institucional, a la creación de agencias especializadas, a la creación de parques tecnológicos que nos permitan acumular fuerzas entre quienes están comprometidos con el progreso tecnológico, nuevas reglas de juego, nuevos estatutos, propiedad intelectual protegida. Son algunos de los aspectos en los que el Uruguay tendrá que seguir trabajando para promover su conocimiento científico y tecnológico. Hablé de cuidados. En materia de cuidados, 3 pilares fundamentales tendrán que presidir nuestro esfuerzo en el futuro. Por un lado, el ejercicio del derecho al cuidado de los núcleos vulnerables. En segundo lugar, el derecho y las responsabilidades de los que cuidan y las que cuidan. Y por supuesto, una cultura de corresponsabilidad entre Estado, mercado, familia, comunidad y, por supuesto, varones y mujeres. A partir de estas características fundamentales para concebir un sistema al respecto, nosotros queremos un país que cuida y promueve a sus niños y a sus niñas. Y por eso manejaremos instrumentos como las licencias por maternidad y por paternidad. Instalaremos centros de cuidado en instituciones educativas. Iremos progresivamente, con mucha cautela, incorporando colectivos entre los niños primero de 2 y 3 años y luego de 1 año provenientes de contextos críticos. Naturalmente queremos también un país en que se incremente la autonomía de las personas dependientes por razones de capacidades y apoyo a sus familias. Y por eso trabajaremos también con el Instituto de los Asistentes Personales y los servicios de teleasistencia en el hogar cuando así sea necesario. Y también queremos construir un país en el que las personas adultas no estén solas, no vivan en soledad, sobre todo cuando tienen dependencias críticas muy importantes. Y por eso también promoveremos instrumentos especiales como, por ejemplo, la asistencia a aquellas personas que tienen una dependencia muy severa y están en soledad. Y junto con ese instrumento, la instalación de centros regionales de larga estadía en el interior del país como una primera experiencia para responder también a esta situación. La seguridad pública también es uno de los factores fundamentales de la creación de capacidades humanas. No podemos decir que estamos creando mayor capacidad humana sin seguir progresando en el terreno de la seguridad pública. Hoy Fabiana nos proponía un elemento fundamental para trabajar desde este punto de vista. Y a ese discurso, o con ese discurso, con ese fundamento, es que nosotros vamos a seguir trabajando con ese enfoque integral y ojalá con novedades. Enfoque integral de seguridad pública que establece la atención
y el análisis de los contextos en que surge el delito. En segundo lugar, la prevención y la represión del mismo. Y luego, la recuperación de aquellos que han incurrido en conductas desviadas. Novedades de nuevos aportes de tecnología en materia de prevención y represión, como los que ya han comenzado a producirse en el país. Y por supuesto, más y mejor infraestructura para la recuperación, para la reinclusión en la sociedad de los que se equivocaron. Increíblemente, en el marco de una experiencia que hasta ahora no hemos logrado hacer funcionar, que es la coparticipación público-privada para financiar y llevar adelante proyectos de inversión, la primera gran oportunidad que tenemos es en esta materia, la de construir, proceso que está en marcha, un gran y moderno centro de recuperación como parte de este enfoque integral. Capacidad humana, entonces, queridos compañeros y compañeras, es todo esto. Ahora, siempre hemos dicho en el Frente Liber Seregni que queremos trabajar con toda la sociedad. Queremos trabajar con, por supuesto, quienes brindan todos los días su esfuerzo para construir este país, desde el trabajo. Los que arriesgan, los que invierten, los que innovan, los que crean oportunidades de empleo para sus compatriotas. Los sectores más humildes, desde luego, a ellos nos debemos. Los llamados sectores medios, que operan como factores tan importantes de regulación y equilibrio en una sociedad. Pero hoy quiero referirme especialmente, aunque sea con brevedad, a dos núcleos especialmente vulnerables en el Uruguay de los últimos tiempos. Las mujeres de todas las edades y los jóvenes de ambos sexos. Son sectores, núcleos de la sociedad que han venido pagando precios muy altos por el propio proceso económico, social y político que ha tenido el país. Sigue siendo entre los jóvenes de menos de 25 años muy alto el desempleo, sobre todo en relación al promedio de toda la sociedad. Antes llegó a triplicarlo, ahora lo está duplicando. Hemos logrado acortar las distancias, pero no hemos logrado eliminar las diferencias. Y por eso será fundamental que un próximo gobierno del Frente Amplio, aprovechando incluso herramientas de las que se dispone en la actualidad, como la Ley de Empleo Juvenil, genere estímulos especiales para aquellos que crean oportunidades de empleo para los más jóvenes, sobre todo para aquellos que están en la etapa de acceso al ámbito laboral. Y obviamente, tratando de que haya contrapartidas importantes a ese apoyo, a esos premios que tenemos que dar para quienes logren plasmar en la práctica estas iniciativas, sean los que crean las oportunidades de trabajo, sean los que la aprovechen. El mensaje que hoy necesita la sociedad uruguaya es que esa contrapartida tiene que ser trabajo y más trabajo, y trabajo de calidad. Derechos, sí, pero responsabilidades y obligaciones. La gente no quiere ver asistencialismo, quiere ver a un gobierno que genera políticas públicas y que establece obligaciones para los beneficiarios de esas políticas públicas. Y por eso es que creo que tendríamos que trabajar de esta manera con los jóvenes en materia laboral. ¿Y qué decir de las mujeres? No hemos logrado hasta ahora impedir que a igual responsabilidad y a igual trabajo la retribución media de las mujeres supere los 2/3 de las que percibe un hombre. Y eso en la izquierda no lo podemos aceptar.
es una discriminación muy grave. Y para eliminarla tenemos que trabajar generando condiciones para que a igual responsabilidad y a igual función una mujer gane lo mismo que un hombre. ¿Y qué decir de la política? ¿Cómo nos cuesta a los hombres ceder cuotas de poder a las mujeres? ¿Cómo nos cuesta? Observemos las fórmulas presidenciales de todos los partidos, sin comentarios. Uruguay ocupa el triste último lugar en Sudamérica en materia de mujeres que integran el gabinete del Poder Ejecutivo. Último lugar. Y si hablamos del Parlamento, en la actualidad, al menos, quienes integran las dos cámaras, solo en un 13% son mujeres. El promedio de los países árabes, y con todo respeto lo elijo a propósito, es 17%. Y el promedio mundial, según la Unión Interparlamentaria Mundial, es 22%. Nosotros estamos en 13%. Entonces, ¿cuánto hay que trabajar para que las mujeres recuperen en el terreno político o consigan o conquisten, más que recuperen, en el terreno político lo que han logrado en otros ámbitos de la sociedad? Ahora tenemos la cuota. Yo solo digo, cuidado con las trampas, porque hay maneras de trampear la intención de la cuota. Yo quisiera ver si en el próximo periodo va a haber 10 senadoras. Solo eso quisiera ver. Tengo mis dudas, pero para asegurarnos de que haya 10 senadoras en el Senado del Uruguay, cuidado con la preparación de las presentaciones electorales. Queridos compañeros, vamos a tener que hablar de economía en esta campaña electoral, porque la oposición no habla de economía. O cuando habla dice cosas tremendas, como por ejemplo que va a eliminar algunas conquistas importantes que lograron los gobiernos del Frente Amplio, o lo que es peor, que pensamos todo lo mismo, porque estamos en contra de la inflación, queremos que haya crecimiento y un buen resultado fiscal. Por lo tanto, no hay diferencias en la política económica. Omitiendo el pequeño detalle de que para llegar a combatir la inflación, crecer sostenidamente y al mismo tiempo tratar de tener un buen resultado fiscal, hay caminos que son muy diferentes. Y los caminos de la izquierda son muy diferentes a los caminos de la derecha. Por eso vamos a tener que hablar de política económica, comenzando por decir lo que ha sido la cédula de identidad en materia de política económica de los gobiernos del Frente Amplio, de los dos gobiernos del Frente Amplio, que es la complementación permanente entre prosperidad y equidad. Hoy lo decíamos, como las dos caras de una misma moneda. No existe una sin la otra. Esa ha sido la identidad en materia de política económica de los gobiernos del Frente Amplio. El país nunca había tenido una correspondencia tan intensa entre las dos características como cuando empezó a gobernar el Frente Amplio y durante el transcurso de sus dos gobiernos. En el pasado hubo algunos periodos de crecimiento importante, pero a costa de la equidad. Y además ese crecimiento fue efímero, duró muy poco. También ocurrió lo contrario, hubo mejoras en la distribución de los frutos del crecimiento, pero a costa de la duración del crecimiento.
Lo que la derecha no entiende, ni jamás entenderá, es que esta es nuestra seña de identidad, la que nos diferencia de toda otra propuesta en materia de política económica y a la luz de la historia del país. Y que es el camino propio, el rumbo propio, el que ningún partido desde el gobierno ha tenido, el que siguen sin tenerlo en el discurso y en el relato, es lo que nos va a permitir, por supuesto, seguir adelante, manteniendo esta identificación, esta complementación, como decíamos hoy, tan intensa entre estas dos características. Ahora bien, para seguir adelante con esta identidad fundamental, el Frente Amplio tiene un programa, sin duda, y es el programa de todos. Nadie tiene jurisdicción sobre este programa. Nadie puede apropiarse del mismo y decir, este es mi programa y no el de los demás, es el de todos. Es un programa que hemos elaborado entre todos y no sin tener algunas discusiones intensas. Hoy es el programa de todos y será el programa del próximo gobierno. Pero hay diferentes enfoques, visiones, énfasis y todos los eufemismos que queramos utilizar para decir que legítimamente podemos tener diferencias sobre el programa único. Y las hay, y no está mal que las haya, porque en el Frente Amplio nos hemos acostumbrado a tener diferencias, a tener diversidad interna y a mantener la unidad y a gobernar y a lograr los cambios que hemos logrado y ahora a proponernos ambiciosamente transformaciones mucho más profundas sobre la base de ese programa. Pero no podemos ignorar que hay compañeros que ven las cosas distintas a cómo las vemos nosotros. Y eso tenemos que aceptarlo y tenemos que salir a trabajar conociéndolo. Por eso es que surge esa expresión que hemos escuchado tantas veces, que es la del giro a la izquierda, y que realmente no sabemos muy bien lo que significa porque consideramos que el gobierno del Frente Amplio es un gobierno de izquierda que no necesita giros a la izquierda, sobre todo si no explicamos en qué consisten. Y sobre todo, si no tenemos en cuenta el impacto que eso puede tener sobre el equilibrio entre prosperidad y equidad, que es una relación absolutamente fundamental de la política económica, de los resultados y sobre la calidad de vida de la gente. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros podemos poner muchos ejemplos al respecto que tienen que ver con instrumentos fundamentales de la política económica. Piensen en el fiscal, por ejemplo, una herramienta absolutamente central de cualquier proceso de política económica. Piensen que es en el terreno fiscal donde se diferencia más desde el punto de vista de la política económica la izquierda de la derecha. Porque estamos hablando de la política de ingresos y gastos públicos. ¿De dónde se obtienen los recursos y en qué se gastan? Estas son las preguntas y las respuestas a tener en cuenta sobre este tema. Si uno se pone a analizar en el marco del programa del Frente Amplio los ingresos y los gastos públicos, veremos que hay un ancho espacio para pensar diferente y no tenemos que negarlo.
Tomen el sistema tributario, que se propuso inicialmente los objetivos de la equidad, la eficiencia y el estímulo a la inversión productiva. Y que además se presentó anunciando por el primer gobierno del Frente Amplio: esta no es la versión definitiva del sistema, lo iremos mejorando en beneficio del contribuyente. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Y acá ya no estamos hablando de programas, estamos hablando de hechos comprometidos, de acciones políticas que se pusieron en práctica. ¿En qué momento modificamos el sistema? ¿Cómo lo hacemos manteniendo los equilibrios entre estos objetivos? ¿Cómo manejamos los tiempos, como decíamos recién? Entonces, hay más de una respuesta que se puede dar a esto. Si tomamos el gasto público, es igual. En el programa del Frente Amplio hay gastos públicos que están expresados en porcentajes y otros no. ¿Y cómo se vinculan los porcentajes del gasto en educación con aquellos gastos igualmente necesarios que no están expresados en porcentajes? ¿Cómo se manejan esas relaciones? ¿En qué tiempos se manejan esas relaciones? Criterio y factor fundamental de la política cuando se hace política, el manejo de los tiempos. Solo pongo estos ejemplos, queridos compañeros, para señalar que nosotros tenemos que admitir que hay más de una postura al respecto con el mismo programa y no esconder esa posibilidad. Porque lo único que vamos a lograr es perjudicar el debate que nos debemos entre todos y sobre todo no apostar al mejor de los resultados posibles, que es admitir esta diversidad y operar con unidad para hacer todas las transformaciones que tenemos que hacer. Compañeros, compañeras, yo no quiero terminar estas palabras sin hacer alusión a otro tema respecto al cual también necesitamos cambios muy importantes, que refieren al conjunto de procedimientos de gobierno que van desde el diseño de una política pública hasta su puesta en práctica. Eso que solemos llamar gestión. Tenemos que tener una gestión de mucho mayor calidad, pensando en el futuro. Tenemos que tener una gestión que nos permita superar todas aquellas dificultades u obstáculos que desmerecen la calidad de esa gestión, tanto sea por la disponibilidad de recursos humanos, como la disponibilidad de tecnología, que es tan importante cuando se hace gestión, como la trayectoria institucional de ese proceso que va desde que se diseña una política hasta que se pone en práctica. Eso es gestión y eso lo tenemos que mejorar. Tenemos que lograr que no operemos en base a avances, a retrocesos, a contradicciones y mucho menos a disputas. No podemos tener un gobierno en disputa. Tiene que haber un solo gobierno. Y es por eso que un primer paso para evitar estas dificultades y obstáculos es reconocer precisamente los márgenes legítimos de discrepancia que podemos tener los frente amplistas. Legítimos y al mismo tiempo beneficiosos, positivos siempre. No hay que ver en esto una realidad peligrosa, hay que ver en esto una realidad constructiva, una realidad generadora de ideas, que cuando culmina en una acción de gobierno, en la centralidad de un Estado que define políticas públicas y las aplica, solo se traduce en buenos resultados para nuestra gente.
Esto tiene muchísimo que ver, recién hablábamos de recursos humanos, con los criterios sobre cuya base convoquemos a asumir responsabilidades a nuestros compañeros y nuestras compañeras en el marco de un gobierno. Tenemos que apostar principalmente a la solvencia y a la capacidad de esos compañeros y esas compañeras, y tenemos que ir desterrando lo más rápido que podamos la cuotificación político-partidaria y sectorial. Compañeros, este no es un problema técnico, mucho menos tecnocrático, es un problema político, de la más alta importancia política. No podemos seguir dándonos el lujo de entorpecer la gestión por no tener el coraje de apostar a los que están mejor preparados para la responsabilidad que queremos asignar. No podemos seguir postergando ese momento. Diría más, en la historia de los gobiernos del Frente Amplio tenemos que admitir varias etapas desde este punto de vista. Cuando llegamos al gobierno no estábamos preparados para esto. Pero 10 años después, y sobre todo con 5 por delante, en los que aspiramos a seguir gobernando el Uruguay, tiene que ser posible que nosotros apostemos a la capacidad de nuestros compañeros y nuestras compañeras, subrayo especialmente lo último. Quiero decirles que no se puede llamar tecnocrática esta propuesta, porque la capacidad no se agota simplemente en el conocimiento o la erudición sobre una especialidad de gobierno. También es capacidad la que se tiene desde el punto de vista político. Es un análisis integral del compañero o la compañera a los que estemos convocando el que tenemos que hacer para llegar a esta selección. Y aquí empieza la buena gestión, no tengamos la más mínima duda. Factor absolutamente decisivo para mejorar la gestión que todos los frenteamplistas queremos y todos los uruguayos esperan. Queridos compañeros, en este mismo marco y en este mismo sentido, importará mucho todos los esfuerzos que hagamos y que no hemos logrado implementar hasta ahora tampoco en lo que refiere a la formación sistemática de recursos humanos en el sector público. Formación sistemática, no cursillos esporádicos, no cursillos que se dictan circunstancialmente a propósito de la preparación para una determinada actividad. Formación sistemática, continua, permanente de los recursos humanos, que son aquellos responsables de que sigamos avanzando en la transformación de ese sector público. Reforma, cambio estructural fundamental que la izquierda uruguaya, que el Frente Amplio no puede ignorar. Queridos compañeros y queridas compañeras, al agradecerles mucho la atención que han prestado a estas palabras, quiero convocarlos a trabajar con la gente, cerca de la gente, a estar muy intensamente comunicados con nuestros compatriotas en todos los rincones del país, en los sectores urbanos, en las áreas rurales, para dar esas respuestas de las que hablábamos al comenzar estas palabras. Respuestas a preguntas que nos hagan, respuestas a inquietudes, aspiraciones, temores que esa gente pueda tener. Esa comunicación es absolutamente fundamental en esta etapa que estamos iniciando y por eso los convoco precisamente a encontrarnos con esas grandes mayorías nacionales de
de trabajadores de la ciudad y del campo, de propietarios, de productores, de profesionales, de innovadores, de gente de la cultura y el arte, que son los que han construido este país. Si nosotros como gobierno nos atribuyéramos los posibles méritos que puedan estar encerrados en los resultados obtenidos, no seríamos de izquierda. No son de izquierda los gobiernos que se atribuyen la parte buena de los resultados y las consecuencias. La labor de los gobiernos es en realidad otra. Es despertar esa potencialidad latente en la sociedad. Es levantar precisamente toda esa energía que a veces puede estar dormida, a veces puede tener alguna circunstancia de distracción porque no es consciente de la fuerza que puede desarrollar, sobre todo cuando actúa colectivamente. La verdadera tarea de un gobierno de izquierda es precisamente convertir esa latencia en acción decidida y firme en la construcción de una sociedad distinta. Con esa gente hay que trabajar. Esa es la campaña que hay que hacer. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Para finalizar el acto, queremos decirle que esta es una de las series de actividades de aquí a octubre para afrontar los principales temas nacionales. Nos parecía lógico que en el caso del Frente Liber Seregni ofreciéramos nuestras respuestas sobre la política económica y social. Les comentamos además que este acto fue transmitido en directo a través del portal del Frente Liber Seregni y toda la filmación y las partes más destacadas del mismo podrán verse en www.fls.uy. Y ahora sí, agradecemos la presencia de todos y les comunicamos que los estamos invitando desde ya para las próximas actividades. Será hasta la próxima convocatoria del Frente Liber Seregni. Muchas gracias.